muy buenas. Bienvenidos a un nuevo webinar de Bilip. En este caso vamos a contaros cómo realizar un análisis de competencia con SEMrush. Bueno, este webinar forma parte de un ciclo que el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha de la Junta de Comunidades, que es Bilip, ha programado con el objetivo de que los participantes adquiráis una formación práctica y aplicable a vuestros proyectos. Todos ellos están impartidos por acreditados profesionales en cada una de estas materias, ¿no? Tenéis toda la oferta de webinars en la página web de Bilip, en bilip.es, y tenéis también más información en la edición de correo webinars@bilip.es. Bueno, me presento. Yo soy Carlos Gustavo de la Orden, estoy por aquí, ya me veis, soy Social Media Manager en la empresa elrara.com y en la que nos dedicamos principalmente a la gestión de la imagen digital de empresas, ¿no? A marketing online y al diseño y posicionamiento de páginas web. Tenéis todo mi perfil profesional ahí en LinkedIn, que os lo dejo por si queréis contactar, pues sin problema. Comentaros que en la herramienta de webinars tenéis ahí a la derecha también una opción para poder hacer preguntas y que sobre cualquier tema, mientras estamos hablando de él, y os intentaremos contestar por correo a todo lo que nos comentéis, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar ya. Os cuento, los objetivos del webinar que tenemos son conocer el manejo de la herramienta de análisis de competencia en SEMrush, aprender a extraer datos y conclusiones aplicables a una estrategia de contenidos y a conocer a nuestra competencia, ¿no? Cómo la competencia está posicionada en el mundo digital. SEMrush es una herramienta principalmente que es para esto, para el análisis de tráfico, palabras clave y demás de nuestro y también de nuestra competencia, y tiene una herramienta en concreto que es muy buena para hacer comparativas. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues principalmente quiero contaros qué es un poco la herramienta de SEMrush, porque no sé si la conocéis o no, entonces os cuento sus características principales, los planes que tiene, el acceso, cómo realizar las búsquedas, cómo empezar, un poco la visión general de lo que nos vamos a encontrar cuando entremos, los tipos de un análisis por dominio, que es lo que nos vamos a encontrar, y todo el análisis de tráfico que podemos hacer. Veremos un caso práctico, entraremos en SEMrush y veremos un poco cómo funciona. Para que veáis también la herramienta en concreto que se llama dominio versus dominio, que es la herramienta comparativa de competencia, que veremos un par de casos para que veáis cómo funciona. Y luego al final veremos también la parte de proyectos, que es una opción dentro de SEMrush que nos permite monitorizar a nuestra empresa o a otra empresa para que nos mande periódicamente información sobre los datos que nosotros queramos que monitorice. ¿Vale? Si vamos bien de tiempo, entraremos al final en SEMrush también para que veáis cómo se queda un proyecto y veáis que es sencillo. Bueno, pues comenzamos con la parte de qué es SEMrush. Bueno, pues SEMrush es una plataforma de inteligencia competitiva formada por un conjunto de herramientas dedicadas a realizar auditorías SEO y SEM. SEO y SEM, para aquellos que no sepáis, es el tema de SEO es el tema de posicionamiento de búsquedas orgánicas, posicionamiento de contenido para búsquedas orgánicas, es decir, búsquedas que no son pagadas, que están basadas en contenido, en palabras clave, lo que busca la gente, y SEM es para aquellas búsquedas que están basadas en dinero, es decir, cuando pagas una campaña en Google AdWords de publicidad o en cualquier otra, en una red social, por ejemplo. SEMrush está basado en la búsqueda de palabras clave, análisis de competencia, analíticas de contenido y sobre todo también la evolución de toda esta estrategia social de cada empresa, de cada competencia que necesitemos conocer. Sus características principales, bueno, pues analizar el estado y evolución de un dominio web, pues el nuestro o el de otro, conocer cuáles son las mejores keywords, las mejores palabras clave que podemos utilizar, encontrar posibles nichos de mercado nuevos. ¿Por qué? Pues porque nos va a dar referencias y palabras clave relacionadas con las nuestras, con lo cual a lo mejor no se nos ha ocurrido que tenemos un nicho con una palabra clave determinada, o hay una determinada clave de gente una determinada lista de gente que utiliza una palabra clave que no tenemos controlada para llegar a nosotros. Entonces, por ahí podemos a lo mejor tener una oportunidad. Investigar sobre todo qué está haciendo tu competencia, que es lo que vamos a ver hoy principalmente en el webinar. También una de las características es que nos permite realizar una auditoría SEO on page, que esto lo que significa es hacer un análisis técnico de nuestra propia página web o tienda virtual o blog o lo que sea,
para decirnos pues qué es mejorable a nivel de código, es decir, pues cómo mejorar las etiquetas, las imágenes, si pesan mucho, si no, qué contenido funciona mejor, cuándo funciona mejor. Todo eso lo podemos hacer a través de SEMrush. Y también hacer una analítica de enlaces que se llama link building, que es al final analizar qué enlaces llegan desde otras páginas a la nuestra. ¿Vale? Esto es importante porque cuanto más enlaces apuntan a nuestra página, pues significará que tenemos referencias en muchos sitios que pueden traernos tráfico, ¿no? Bueno, os cuento, el acceso a la página es sencillo, es esta página web. Esta página web es .semrush.com para entrar a la página en castellano. Y luego contaros que SEMrush tiene 4 planes, ¿no? Uno que es el gratuito, que es el más limitado, está muy limitado. Y luego tiene 3 de pago, ¿no? El que pasa que no son baratos, porque el más básico de pago son 100 euros al mes, ¿no? La diferencia entre el gratuito y este es principalmente que el gratuito tiene una limitación muy grande en cuanto al número de búsquedas que se pueden hacer. O sea, solo te permite hacer 10 búsquedas al día. El problema es que SEMrush lo que considera búsqueda es muy particular, porque no es que podamos buscar 10 dominios en SEMrush, sino que si nosotros buscamos información sobre un dominio, nos devuelve sus palabras clave. Esa información de un dominio, esa búsqueda de un dominio ya es una búsqueda. Pero si pinchamos en una palabra clave para ver cómo ha evolucionado, cómo funciona o qué información tiene, ya la considera otra búsqueda. Si metemos la URL de otro cliente, es otra búsqueda. Y si pinchamos en una keyword de otro cliente, de otro usuario o de otra competencia, ya es otra búsqueda. Entonces, es muy fácil gastar las 10, de hecho es que luego cuando entremos lo veréis, que en 10 minutos se te van el número de búsquedas de las 10 búsquedas diarias. Entonces, está muy limitado lo que puedes hacer. Entonces, hay que analizar muy bien a qué nos dedicamos y el análisis es para nosotros mismos y para analizar nuestra competencia a bajo nivel. A lo mejor nos valdría con un plan gratuito, pero si somos una agencia que nos dedicamos a hacer análisis de competencia para clientes o queremos un análisis exhaustivo de nuestra competencia, sí necesitaríamos adquirir un plan mensual. Bueno, una vez que estamos en SEMrush, SEMrush hace una especie de segmentación de búsquedas, ¿no? Busca de dos maneras. Una de las maneras de las que busca, que es la manera común, es que SEMrush tiene una base de datos increíblemente grande de millones y millones de páginas web de todo el mundo, además, de hasta 130 países. De cuando nosotros buscamos en SEMrush sobre una web, información sobre competidores o lo que sea, SEMrush en principio tira de su base de datos, que actualiza muy de vez en cuando, ¿vale? Pero son datos de base de datos. Y cuando tenemos un plan de pago, SEMrush lo que hace es que nos da información en tiempo real, lo cual pues es mucho más interesante, ¿no? Aún así, comentaros que la información que tenemos en los perfiles, con el perfil gratis, o sea, con la entrada gratuita, el registro gratuito, que tira de su base de datos es completísimo. Es decir, que tampoco vais a echar de menos para un análisis sencillo la información que se tiene de la base de datos de SEMrush. Es información muy buena, bastante actualizada y no vais a echar nada de menos. Obviamente en tiempo real, si tenemos la opción de poder hacerlo en tiempo real, mucho mejor, porque vamos a tener información periódica y que va variando en el tiempo y vamos a poder ver cómo evoluciona mucho mejor, ¿vale? Cuando entramos en SEMrush, ¿qué es lo básico, no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues lo básico en SEMrush que son 3 cosas, ¿no? Una, podemos empezar a buscar por un dominio, por el dominio de una página web de un cliente o la nuestra o de un proveedor o de competencia. Eso sí, tener en cuenta, intentar no poner, a la hora de buscar el dominio, no poner el http:// porque si lo ponéis, SEMrush entiende que solo queréis la información sobre la página principal de la web. Entonces, si lo quitáis, os da la información sobre todas las páginas que cuelgan del dominio de la web. También podemos buscar por una keyword, es decir, meter una keyword y darle a búsqueda y que nos dé todo lo relacionado con esa palabra clave, o una URL, que puede ser de una web, pero imaginaros que yo quiero analizar la página, dentro de mi página web, quiero hacer un análisis SEO de mi página de noticias. ¿Vale? Entonces no metería mi página principal, sino que metería pues mi página tal / noticias, ¿vale? O la página que vosotros queráis, para que nos dé información solo sobre esa página. Y así no tenemos que no llenarnos de información con nada externo, sino solo de la página en concreto que nos interesa. Bueno, la visión general del panel de control cuando entramos, si realizamos una búsqueda, por ejemplo, de una URL, de un dominio de una empresa, pues nos va a dar bastante información de un primer vistazo, ¿no? Que en muchos casos no será suficiente para nuestro pequeño análisis.
Nos va a dar información sobre la búsqueda orgánica, es decir, pues cuánta gente está buscando ese dominio. También búsquedas de pago, es decir, si alguien busca a partir de un tráfico de pago, tráfico de publicidad o lo que sea. Los backlinks que tenemos hacia nuestra página, es decir, cuántas links tenemos apuntando desde otros sitios a nuestra página. Y también si tenemos publicidad de display, o sea, de anuncios de remarketing o de cualquier tipo de anuncio, también nos va a aparecer aquí qué tráfico tenemos desde esos anuncios. Palabras clave orgánicas, competidores que tenemos, las posiciones de las palabras clave, cómo han ido variando en el tiempo, en función del contenido que tengamos. O sea, toda esta información es un panel bastante amplio, luego aquí no se ve completo, luego lo veremos, y nos da bastante información de inicio. Si hacemos un análisis de un dominio web, lo que se llama la zona de investigación orgánica, lo que vamos a tener es una visión general de la evolución de un dominio. Es decir, durante un periodo de tiempo nos va a dar la información sobre pues, el número de palabras clave que ha tenido, cómo han ido evolucionando, la cantidad de tráfico que ha ido teniendo, si ha aumentado, si ha disminuido. Y luego, por ejemplo, un dato importante es el coste del tráfico para AdWords. Si fuéramos a hacer una campaña de pago en AdWords, nos diría por cada palabra clave que nos da de resultado, todo esto que aparece aquí abajo son palabras clave, nos diría el coste por clic, el coste que tendría cada palabra clave si lo utilizáramos en función de la competencia, si lo utilizáramos en una campaña de AdWords. Cosa que es interesante porque nos permitiría hacer un cálculo sin entrar en AdWords, de cuánto nos podría costar una campaña, hacer una campaña con un contenido determinado, ¿no? Relacionado con una palabra clave. Cosa que es interesante. Luego, SEMrush también lo que nos da son nuestros competidores orgánicos, pero él nos da una lista que él define, que él hace. O sea, tendremos la opción luego en SEMrush nosotros de meter nuestros competidores, pero SEMrush, si solo metemos una URL, por ejemplo, la de nuestra página web, él nos da unos competidores que él ha analizado. ¿Y por qué nos da estos? Bueno, pues él lo que lo hace es analiza por nivel de competencia. Analiza por volumen de búsquedas, analiza por posiciones y cantidad de keywords que tienen en común con nosotros. Entonces, en función de las webs que SEMrush encuentra que tienen palabras en común con nosotros, palabras clave en común con nosotros, SEMrush nos ofrece una lista de posibles competidores, ¿vale? Y sobre todo lo que les digo, basado en palabras clave comunes, ¿no? Que es en lo que se basa, que de hecho luego podemos ver qué palabras clave compartimos y cuál no entre nuestros competidores, para saber en qué estrategia estamos llevando por el mismo sitio y en qué estrategia se diferencian ellos de nosotros, por ejemplo, o al revés. También nos ofrece páginas, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos ofrece estas páginas? Bueno, pues por el porcentaje de tráfico que aporten principalmente. Aquí podremos saber que si el tráfico de una página está equilibrado o no. Es decir, si en nuestra página web analizamos y vemos que, por ejemplo, la página de noticias y la página del producto X, tenemos 3 productos, pero hay uno que se lleva el 80% del tráfico, significa que el tráfico está muy concentrado en esa página y que una de dos, o estamos haciendo todo el trabajo de posicionamiento para esa página, o esa página tiene muchísimo éxito, o estamos haciendo también, una tercera opción, estamos haciendo mal el posicionamiento del resto de páginas. Entonces, esto nos sirve para ver el tráfico por cada una de las URLs y ver cuál está mejor hecho o no. Y luego también por el número de keywords que posean sus URLs. Esto es importante, ¿no? Aquí están las llamadas keywords long tail, ¿vale? De cola larga, que hay un ejemplo muy gráfico, y es que nosotros en la URL podemos tener como el nombre de URL podemos tener que esté formada por keywords, ¿vale? Entonces, cuantas más palabras clave estén en la URL, quiere decir que será más específica la URL, mucho mejor, ¿vale? Porque va a posicionar mucho mejor de acuerdo a una palabra clave. Esto es tan fácil como ver una web que sus noticias están todas bajo por ejemplo, el epígrafe de web no sé qué punto es barra noticias, o tiene una sección de noticias que es no sé qué punto es barra noticias noticias de cultura, noticias de actividad, noticias de cultura, de deportes, de noticias de deportes, ya está posicionándose mucho más que noticias, porque estamos posicionándonos por noticias y por deportes, ¿vale? Entonces, cuanto más larga sea esta lista de palabras clave en nuestra URL, a nivel de posicionamiento es más interesante y nos va a dar más información en SEMrush. Luego tenemos también un estudio de backlinks, que son, como os comentaba antes, los enlaces que apuntan a un dominio web, ¿no? ¿Qué nos va a dar? Bueno, pues nos va a decir el total de enlaces que apuntan a nuestra web. Los dominios de referencia, o sea, de esos dominios de origen, cuáles son dominios mucho más interesantes o con mucho más
entidad que otros, ¿no? Las IPs también, la puntuación del dominio, asigna puntos a los dominios en función de parámetros, de cuál está mejor posicionado, cuál no. SEMrush les da puntos y los valora. El tipo de enlaces, si es un enlace follow o no follow, la diferenciación es pues si es un enlace que cuenta para nosotros o que no cuenta. Podremos entrar a hablar mucho sobre enlaces de este tipo, pero principalmente esta herramienta es para que veamos cuánta gente hace referencia a nuestra página para poder ver pues eso, si no sé por dónde nos está viniendo el tráfico o no. O por ejemplo, también nos sirve para comprobar si hemos hecho una campaña de contacto con gente que sea pues influencers dentro de nuestro sector, pues podemos comprobar si o vamos página por página a cada uno de estos influencers a ver si realmente nos han metido un enlace, nos han comentado, nos han mencionado en su artículo, o entramos en SEMrush y podemos analizar aquí cuántos enlaces nuevos tenemos este mes, por ejemplo, y ver de dónde vienen, con lo cual podemos comprobar de manera rápida pues si nuestra campaña de contacto ha sido efectiva o no, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, también podemos analizar la publicidad. Entonces, si hemos hecho una campaña de publicidad, aquí nos va a decir pues cómo ha funcionado y cómo ha evolucionado el tiempo, qué keywords hemos utilizado, las posiciones de estas keywords cómo han ido cambiando, es decir, si ahora ha sido más importante uno, ha sido más importante la otra, los competidores que hemos tenido, incluso vamos a poder analizar, nos va a mostrar los textos de los anuncios de nuestros competidores y el nuestro mismo, para que veamos qué texto utilizan, qué palabras clave utilizan los competidores y cuál utilizamos nosotros, ¿no? El historial incluso de anuncios que hemos puesto, si iban o no a subdominios de nuestra propia página y la URL del anuncio a la que apuntaba, es decir, un anuncio puede apuntar a nuestra página web o puede apuntar a una landing page que hemos hecho para ese anuncio en concreto, o puede apuntar a una página en la que recojamos simplemente un correo electrónico, o sea, todas esas URLs de destino de los anuncios también nos las muestra y podemos comprobar qué hace la competencia, si se trae el tráfico directamente, por ejemplo, a su página web o está creando una página específica de aterrizaje para el anuncio y así poder comprobar mejor cómo funciona. Todo esto también SEMrush nos lo dice. A ver, ¿qué más podemos ver? Bueno, pues podemos ver también analizar el tráfico de una web, ¿no? Esto es parecido a Google Analytics, no sé si lo conocéis, la herramienta de Google de analíticas web. Entonces, en esta herramienta, aunque es menos potente que la de Analytics, ya que solo nos da estimaciones, podemos ver una evolución de las visitas de una página en un determinado tipo en un determinado rango de tiempo, ¿no? Pues los tipos de las visitas que ha tenido, si han sido visitantes únicos o no, si repiten o no, si cuántas páginas por visita se han visto, el tiempo de duración de la visita, todo esto, ¿vale? También es interesante ver el origen de las visitas, de dónde vienen, si vienen desde las redes sociales o vienen desde otra web, de qué países también es interesante ver, esa información también nos las da, porque a veces, pues oye, no tenemos controlado, no sabemos o nos damos cuenta de que resulta que nuestro producto, nuestro servicio tiene mucho interés fuera de España, en México o en Francia o en cualquier país. Entonces, si detectamos esto, pues a lo mejor podemos plantearnos el hacer una campaña en concreto para clientes o incluso planificar una traducción de la página web o un producto en concreto, lo que necesitemos, ¿no? Es una información muy, muy interesante. Bueno, y luego lo que tenemos importante, que es aparte de ver todo lo que se ve en SEMrush, pero una de las herramientas más importantes, que es la que nos vamos a centrar un poco, es en la herramienta de análisis de competencia, ¿no? Que se llama dominio versus dominio, que es la herramienta comparativa de competencia de SEMrush. ¿Qué nos ofrece esto? Bueno, pues aquí lo que nos ofrece es que vamos a poder meter varios, hasta 5 dominios, uno por uno. O sea, aquí no vamos a dejar que SEMrush nos dé la información de los dominios que él quiera, basados en keywords, sino que nosotros le vamos a decir aquí, oye, pues quiero que me compares, no que me des solo, sino que porque eso lo podríamos hacer metiendo el dominio de la competencia en principio, sino que aquí lo que hacemos es que le vamos a decir 5, 3, 2, los que queramos, dominios metidos por nosotros, para que nos haga una comparativa entre ellos o con el nuestro, ¿vale? Y que nos dé la información que hemos estado viendo hasta ahora, pues las métricas, las palabras clave, coste por clic de palabra clave, competencia, cómo ha ido evolucionando y demás, pero también nos va a relacionar todos esos dominios, toda la información de esos dominios. ¿Por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, las palabras clave que tenemos en común con un dominio, las palabras clave que tenemos en dos, qué palabras clave utilizamos nosotros que no sean de pago o qué palabras de clave de pago utiliza nuestra competencia. O sea, toda esta información es la que podemos ver y es precisamente eso para un estudio de competencia, porque nosotros decimos en este caso
con quién queremos compararnos o qué empresas queremos comparar para ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, un pequeño resumen de este primer tema. Bueno, hemos hecho una pequeña introducción a SEMrush para que comprobéis que bueno, pues SEMrush nos permite analizar sobre todo el tráfico, el SER y el SEM de el propio y de la competencia. Es una herramienta brutal para esto, que tiene un plan gratuito y otros de pago. El gratuito está bastante limitado, pero bueno, nos vale para hacer un estudio pequeñito previo. Que podemos hacer una buena comparativa de dominios, ¿vale? Que es muy interesante. Y luego, sobre todo, el que podamos hacer un análisis de palabras clave, un análisis de publicidad, de URLs y de backlinks, ¿vale? Todo esto al final lo que nos da es información con la que podemos construir luego pues una buena herramienta una buena táctica de preparación de contenidos y de preparación de SEO para nuestra propia página. Incluso si queremos diseñar una buena campaña de pago, pues venir a SEMrush a hacer un estudio previo nos va a decir en qué palabras clave, por ejemplo, podemos invertir o nos merece más la pena invertir, porque tienen mejor estadística, porque tienen menos coste o tienen más rendimiento. Entonces todo esto nos lo va a dar SEMrush, ¿vale? Muy bien, bueno, pues lo que vamos a ver ahora, vamos a ver un poco un caso práctico. Vamos a entrar en SEMrush, ¿vale? Y vamos a ver un poco lo que os he comentado hasta ahora, y sobre todo la herramienta de comparativa de dominio para que veáis un poco cómo funciona. Entonces lo que hacemos es vamos a entrar en SEMrush, lo buscamos en Google y entramos. El primer enlace que tenemos es un anuncio, ¿vale? Con lo cual vamos a entrar en el siguiente, que es este de aquí. Entramos en SEMrush y bueno, esta es la página de entrada. Aquí por defecto podremos elegir aquí arriba a la derecha el idioma en el que queremos trabajar, y ya de inicio SEMrush nos dejaría meter una URL ya directamente, ¿no? De momento sin iniciar sesiones, sin nada. Y lo que sí nos va a pedir es el idioma, el país en el que queremos analizar esa URL. Como veis, la potencia es tremenda, porque SEMrush, esto quiere decir que SEMrush tiene información de webs en todos estos países, ¿vale? Entonces, es muy interesante como bueno, os lo he comentado, pero por ejemplo, a la hora de internacionalizar, si queremos vender productos fuera, servicios fuera, es interesante poder hacer un estudio de qué competencia tenemos allí, cómo funciona y cómo trabaja, ¿no? Bueno, aquí podemos buscar cualquier URL y empezar, ¿no? Y bueno, pues SEMrush nos daría información inicial de momento, sin hacer inicio de sesiones, sin nada. SEMrush nos daría algo de información, ¿no? Como veis, este es el panel de control que os comentaba antes, inicial, en el que nos va a dar información. Mira, ya de hecho nos ha dicho, ¿ves? Sin hacer login ya nos ha dicho que hemos llegado como mucho a las 10 consultas. Y diréis, pero bueno, 10 consultas, ¿por qué? Bueno, pues si solo hemos metido una URL, bueno, pues porque él considera 10 consultas, entrar aquí, meter una URL, pero nos ha dado las búsquedas orgánicas, la publicidad con display, los backlinks, las palabras clave, todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que pues, al final o te creas una cuenta o no nos deja trabajar, ¿vale? Antes sí que te dejaba un poquito más sin hacer login, pero ahora directamente pues ya te corta. Con lo cual, pues lo que vamos a hacer es entrar. Yo tengo cuenta en SEMrush y lo que vamos a hacer, yo tengo cuenta de pago, ¿vale? Con lo cual veréis más información. Luego os diré dónde se os cortará más o menos a la hora de entrar, en una cuenta gratuita, pero bueno, yo tengo cuenta de pago, con lo cual vamos a entrar con ella y veréis más cosas, pero bueno, también nos vale para ver la potencia que tiene SEMrush. Bueno, hacemos login, ¿vale? Bueno, una de las características que tiene entrar con la de pago o no es que si no entras con la de pago, aparte de lo que os he comentado de los 10 búsquedas que te deja hacer al día, otra de las opciones que tienes es que cuando haces una búsqueda y te da, por ejemplo, una lista de palabras clave, el problema que tiene es que te da solo los 10 primeros resultados, ¿vale? Si resulta que la lista completa tiene 45.000 resultados de 45.000 palabras clave, a vosotros solo os va a mostrar 10, ¿vale? Entonces, por eso os comentaba que si el estudio es sencillo y no es muy profundo, pues a lo mejor os vale, pero que si os dedicáis al tema de SEO a nivel profesional o queréis hacer un estudio muy, muy completo
de posicionamiento, pues tendréis que hacer una entrada de un registro de pago, ¿vale? Bueno, aquí lo que os decía, vemos un poco el panel general. Aquí podríamos entrar meter pues cualquier dominio, podríamos meter una palabra clave, podríamos meter una URL completa, lo que nos apetezca estudiar, ¿vale? Yo tengo aquí algunas búsquedas que he hecho ya, que es como si las metiera aquí arriba, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo así, José. Por ejemplo, vamos a meter esta, que es la web de José Fachín, que es un experto de marketing muy conocido y que sabemos que tiene una web con muchos datos, mucha información y muchos enlaces y tal, y que nos va a permitir ver cosas. Entonces ahora aquí va a hacer la información, vais a ver el panel general que antes casi hemos visto, pero que nos ha cortado rápido SEMrush, y es, por ejemplo, pues todo lo básico que nos ofrece de inicio, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, las búsquedas orgánicas. Cuando os ponéis por encima os va a dar información, ¿vale? Aquí tenemos búsquedas de pago. En este caso no hay ninguna porque sabemos que esta web ellos no hacen anuncios de pago, por lo cual no hay tráfico de pago. Igual que tampoco hay publicidad display porque ellos no compran publicidad y no hacen anuncios. Sin embargo, por ejemplo, aquí podemos ver que como backlinks, o sea, decir, enlaces que apuntan a su página web, tenemos un montón, es decir, y además desde más de 600 dominios de referencia, ¿no? O sea que esto es una barbaridad. En tráfico tenemos también que es una página con muchísimo tráfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver en este gráfico rápido? Bueno, pues podemos ver las palabras clave orgánicas desde qué países vienen, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí esto también nos da información sobre desde qué países tiene información, tiene palabras clave que se buscan, ¿no? Aquí un poco también el tráfico orgánico, las mejores palabras clave orgánicas, ¿vale? Esto está hecho directo, entonces ellos están, su clave principal orgánica, por ejemplo, es crear cuenta de Gmail, esto es su palabra clave orgánica que funciona con un volumen de hasta 135.000 visitas, ¿vale? Es un 9% de su tráfico, con lo cual es muy importante. Aquí te da toda esta información. Principales competidores orgánicos, que os lo comentaba antes, bueno, pues él por defecto, sin que yo le diga nada, nos ha dicho que sus competidores orgánicos en función de palabras clave, tráfico y demás son estos: posicionamientoweb.es, vimeonline.es, todos estos que hay aquí, ¿vale? Y aquí nos da el mapa de posicionamiento respecto a la competencia. Entonces aquí vemos, está aquí a la derecha, sería la que hemos analizado nosotros, la de José Fachín, ¿vale? Pero aquí tenemos también pues el resto de empresas que nos ha dicho que eran los principales competidores. Tenemos aquí cómo se posicionan y el volumen que tienen en cuanto a palabras clave orgánicas y el tráfico de búsqueda orgánica que generan, ¿vale? Entonces, como vemos, pues es una de las páginas principales a nivel de, sobre todo en palabras clave orgánicas, es la principal, y en cuanto a búsquedas, pues se posiciona pues la tercera, más o menos, en cuanto a la competencia que SEMrush nos dice, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los backlinks, desde ejemplos de backlinks que tiene reales, desde muchos sitios que apuntan a su página, ¿vale? Mejores anclajes, o sea, enlaces que tienen esos sitios, dominios de referencia dentro de su sector y páginas que están indexadas muy bien y que tienen un montón de backlinks. Esta, por ejemplo, su propia página, pues a su propia página principal le llegan casi 1144 enlaces, una cosa que es una barbaridad. Entonces, como veis, por ejemplo, a la página de Congreso Online le llegan enlaces externos de 214, es decir, que desde 214 páginas web se enlaza con esta página, con lo cual podemos deducir que esta página es una página de referencia, ¿vale? Entonces, también comentaros que, por ejemplo, aquí arriba tenéis este estudio, se puede analizar para España o para otros países, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o Francia. Y también se puede analizar para el resto de los 130 países que nos ofrecía al principio, con lo cual nos da información, como os decía antes, si queremos internacionalizar, muy, muy completa. Luego, ¿cuál es la potencia también de SEMrush? Bueno, pues que cualquier enlace que veáis en color azul en la página se puede pinchar y nos da información, ¿vale? Entonces aquí, si pincháramos aquí, podríamos ver, por ejemplo, cómo funciona. Vamos a hacerlo para que lo veáis, cómo funciona esta palabra clave. De hecho, aquí estamos en la visión general de cómo crear cuenta Gmail. Entonces nos va a decir cómo esta palabra clave pues ha ido evolucionando, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, podemos ver crear cuenta en Gmail, pues tuvo
tuvo este volumen, ¿vale? Crear cuenta de Gmail aumentó el volumen, crear una cuenta Gmail aumentó un poquito el volumen, hasta llegar a la que tienen ahora, que es crear cuenta Gmail. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos han ido viendo cómo le funciona. Ellos querían crear una entrada o posicionarse por crear cuenta de Gmail. De hecho, tendrán un post o varios posts que hablan de esto. Y han ido cambiando el contenido, la palabra clave relacionada con ese post, de tal manera que al final han conseguido lo que más se acerca a la búsqueda de la gente, que es lo que la gente busca, crear cuenta Gmail. No busca menos crear cuenta en Gmail o de Gmail o crear una cuenta. O sea, todo esto es la palabra clave que mejor está funcionando, y es posible que de aquí a un tiempo aparezca una nueva, aunque ya hay poco en donde reducir o lo que cambiar, pero puede que aparezca una nueva palabra clave con mucho más volumen o con menos, depende de cómo funcione. ¿Vale? Aquí también podemos ver palabras clave relacionadas. Con estas otras, tenemos aquí las posibles palabras clave relacionadas. ¿Vale? Entonces, en algún caso, cuando busquemos una palabra clave, a lo mejor no tan específica como esto, obtenemos aquí, os lo comentaba al principio, o aquí podemos obtener quizá nichos de mercado en los que podamos trabajar, porque nos ofrecerá palabras clave relacionadas con nuestra palabra clave principal, que a lo mejor no habíamos tenido en cuenta. Esto también nos da pistas a la hora de si queremos hacer una campaña, pues podemos utilizar palabras clave relacionadas con las nuestras principales para aumentar la cantidad de información que podemos dar o ofrecer en el anuncio. ¿Vale? También nos dice de esa palabra clave cuántos resultados de búsqueda orgánica ha tenido, es decir, pues si ha tenido muchas búsquedas o no ha tenido muchas búsquedas por esa palabra clave en concreto. Pues esto nos va diciendo, incluso anuncios en los que aparece, que en este caso no son de esta web porque ellos no tenían anuncios, pero sí nos dicen qué anuncios de Google en general aparece esta palabra clave. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver los anuncios y ver qué anuncios tienen, cómo los hacen, y de hecho si entráramos en ellos, veríamos el anuncio concreto y nos daría las estadísticas del propio anuncio, ¿no? O sea, como veis, es muy potente. Esto es una versión general, pero tenemos también coincidencias de la frase, de la palabra en concreto, por búsqueda, igual, pues eso, con coincidencias de palabra nos va a decir también la evolución de esa palabra, ¿no? Las palabras relacionadas que os comentaba antes, aquí vamos a ver más en detalle qué palabras están relacionadas. Como veis aquí, si tuviéramos una cuenta que os decía antes, gratuita, nos cortaría por aquí, ¿vale? Y por aquí, a partir de aquí, estaría tapado y no podríamos ver todo esto. Sin embargo, aquí, como la cuenta es de pago, pues como veis, tenemos todas estas palabras clave en 15 páginas, es decir, hay 15 páginas de palabras clave relacionadas con la palabra clave principal, en el que nos está diciendo un montón de información, pues del volumen de utilización que tiene, el coste por clic que tendría en el caso de que utilizáramos una campaña, pues los resultados que ha tenido en Internet. Por ejemplo, esta palabra, crear Gmail, ha tenido 8 millones de resultados en búsquedas en Internet, en España, con lo cual quiere decir que es una palabra clave interesante a la hora de poner un anuncio o elaborar un contenido. Por ejemplo, ¿no? Abrir cuenta Gmail ha tenido 3 millones de visitas, 3 millones de búsquedas en Google, ¿no? Entonces, esta que tenemos que crear cuenta de Gmail con lo que sea ha tenido 7 millones de búsquedas. Aquí hay una de 13. Entonces, esto nos da pistas muy interesantes de por dónde podemos tirar a la hora de utilizar palabras clave, ¿no? Vale, lo he ordenado por resultados para que viéramos un poco, por ejemplo, una de las, esta, por ejemplo, que es la que más tiene, que es New Account, ¿vale? Ha tenido 2.880 millones de búsquedas. Esto es una barbaridad. Lo que pasa es que New Account es una palabra clave que no es buena en cuanto a que es muy genérica, es decir, que no nos lleva a nada en concreto. Entonces, New Account puede aparecer en 1000 sitios. No nos va a referenciar solo a un post en el que se hable de cómo crear una nueva cuenta de Gmail. De hecho, aquí no aparece ni Gmail, con lo cual, aunque se busque mucho, quizá a nosotros no nos venga bien, porque de hecho se busca mucho porque la gente lo buscará para nueva cuenta de SEMrush, nueva cuenta de Gmail, nueva cuenta de cualquier cosa. Si nosotros queremos posicionarnos por crear cuenta de Gmail, pues esta no nos vendría bien. Sin embargo, a lo mejor nos vendría bien una que fuera New Account, New Gmail Account, por ejemplo. Habría que ver cómo esa keyword está posicionada y podríamos buscarlo, ¿no? Para que veáis un poco la potencia que tiene esto, hasta límites insospechados, ¿no? Vale. Bueno, centrándonos en dominio, hemos visto la parte de visión general, la investigación orgánica, que esto lo veíamos en la presentación.
¿vale? Tenemos, bueno, cambios de posición, competidores. Esto es lo que como os comentaba un poco antes vamos a introducir uno para ver algo de información. Entonces, por ejemplo, si queremos analizar los competidores de una web, en este caso imaginamos Amazon.com, bueno, pues aquí en competidores meteríamos la URL y lo que nos diría sería, pues eso, una lista de los competidores con su nivel de competencia en comparación con nosotros, las palabras clave que tenemos en común, ¿vale? Esto es muy interesante porque aquí podemos ver en qué coinciden nuestras estrategias, ¿vale? Igual que podríamos ver cuál no tenemos en común, ¿vale? Con lo cual eso también nos da pistas de qué hace, por ejemplo, eBay y no hace Amazon. También es interesante, ¿vale? Aquí en investigación orgánica teníamos antes, ¿vale? Que no os lo he enseñado, pero bueno, lo veíamos en la presentación. Aquí teníamos la evolución de este dominio, en este caso Amazon.com, ¿vale? Entonces aquí nos daría la evolución del dominio en cuanto a tráfico, ¿vale? La cantidad de visitas que ha tenido. Y aquí podemos ir viendo pues el tráfico que ha ido teniendo cada día, ¿vale? Y de hecho aquí nos dice si ha sido pues si viene de Google, si no viene de Google, de dónde viene y tal, ¿no? Y aquí pues el número de visitantes que ha tenido, en este caso ha llegado hasta 2 millones, ¿no? ¿Qué más? Pues luego aquí tenemos, por ejemplo, palabras clave que nos han ido influyendo en esta búsqueda para esta web, ¿vale? Entonces, bueno, como veis aquí tenemos un montón de información. Además, bueno, también podemos ver tráfico desde escritorio y tráfico para dispositivos móviles. O sea, aquí podemos ver un poco también, si queremos centrarnos pues analizar si tenemos mucho tráfico de móviles o no. Todo esto lo podemos ver desde aquí, ¿vale? Los enlaces, los backlinks, viéndolo en detalle, aunque ya lo hemos comentado antes, pero aquí tenemos la información pues de todos esos enlaces que apuntan a Amazon, cuántos son, las IPs desde dónde son, toda esa información, ¿vale? Incluso distribuida por países, es decir, desde qué países apunta nuestra página. O sea, una información increíble para saber pues si nuestras campañas están funcionando, si funcionan, lo que os decía antes, nuestros contactos, para meter enlaces en otras páginas y demás, ¿vale? Y bueno, además, y lo que os quería enseñar un poco más en concreto es esta parte de dominio versus dominio, que bueno, luego lo han cambiado de nombre, le han puesto brecha palabras de clave, pero bueno, si veis aquí el análisis de dominio la seguís teniendo, ¿vale? Que es dominio versus dominio, ¿vale? Entonces, entrando aquí sí que podemos decirle o sea, vamos a ir al inicio que tenía por aquí las búsquedas. Vamos a coger esta URL, por ejemplo, y vamos a irnos a análisis de dominio versus dominio, porque vamos a hacer una comparativa pues entre 3 dominios, por ejemplo, que puede ser la que os decía de José Fachín de antes, otra que yo consulto mucho, que es mi posicionamientoweb.es, ¿vale? Que también es una página especializada en temas de marketing. Y bueno, pues con esas dos, por ejemplo, podríamos meter hasta 5, ¿no? Si le damos a continuar, aquí lo que vamos a obtener es un análisis de competencia de verdad, porque nos va a dar toda la información que hemos visto antes, nos la va a dar, pero relacionada entre estos dos dominios, ¿no? Sin que SEMrush nos ofrezca nada por su cuenta, sino que solo está basado en la información de estos dos dominios, que son los que yo quiero comparar. Podría meter otra, por ejemplo, empresa.com. Vamos a añadir una tercera, ¿vale? Aunque bueno, empresa es una empresa de hosting, pero también tiene temas de marketing. Y vamos a ver estas tres y vamos a ver, por ejemplo, esta empresa es un pelín diferente, vamos a ver qué relación tienen entre ellas, ¿no? Pues mira, por ejemplo, lo primero que tenemos aquí es que esta primera página tenemos más de 12.000 palabras clave interesantes, ¿vale? Y en común entre José Fachín, esta primera, y la de posicionamiento web, entre ellos utilizan 2.200 palabras clave en común, ¿vale? Eso quiere decir que hablan de temas comunes y tratan temas comunes, ¿vale? Aquí debajo de cada uno de los enlaces, de las URLs, podremos seleccionar qué tipo de palabra queremos ver. Si las orgánicas, ¿vale? Que son las palabras clave que no se pagan, las de pago, ¿vale? O las de PLA, que son las palabras clave que vienen de Google Shopping y de ventas y todo esto, ¿vale? Pero principalmente nosotros nos vamos a centrar
en las palabras clave orgánicas, ¿no? Para la hora de ver nuestra competencia. Bueno, si vamos a elaborar también de pago, podemos ver, por ejemplo, qué palabras orgánicas tenemos nosotros y qué palabras están utilizando coincidentes con nosotros que están utilizando ellos de pago. Por ejemplo, es una cosa que a veces también se analiza, ¿no? Bueno, pues entre las orgánicas nuestras y las de pago entre las orgánicas de José Fachín y las de pago de posicionamiento web, vemos que no hay ninguna coincidencia. Es decir, ¿por qué? ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque seguramente en mi posicionamiento web tampoco hagan campañas de pago, ¿vale? Por eso no hay ninguna en común. Si no, si hicieran campañas de pago, seguramente que aparecería alguna, porque las orgánicas de José Fachín que puedan ser, pues como crear una cuenta de Gmail, seguramente que a lo mejor ellos tengan una campaña de pago para tener tráfico y quitar tráfico a José Fachín, que es uno de los que más tiene, para poder atraer tráfico sobre esa palabra clave, ¿vale? Entonces, en este caso no hay coincidencias, pero en muchos casos sí que podría haberlas. No vamos a poner las dos de pago porque sabemos que José Fachín no tiene palabras claves de pago, ¿vale? Entonces nos centramos en las orgánicas. A ver, va a seguir cargando esto. Entonces, por ejemplo, aquí inmediatamente abajo tenemos un estudio, como hemos visto antes, de palabras clave, en el que nos dice, por ejemplo, eh, por volumen de uso, ¿vale? Que aquí tenéis lo que es el promedio de veces que han buscado los usuarios una determinada palabra clave al mes, ¿vale? Entonces, Search Console se ha buscado ha tenido una media de 40.000 búsquedas el último año, ¿vale? Pero encontramos que en José Fachín la posición que ocupa en los resultados de búsqueda es la séptima, ¿vale? Para José Fachín es la séptima, para mi posicionamiento web es la quinta, ¿vale? Y para web empresa es la número 57. Web empresa está un poco fuera de este rango porque se dedica a otros temas, aunque tiene también temas de blog de marketing y demás, pero se dedica a otros temas. Entonces nos va a coincidir menos, ¿vale? Pero, por ejemplo, vemos aquí una diferencia clara, que es esta tercera, mi Facebook, José Fachín lo utiliza como posición la posición 16, ¿vale? Aparece en la posición 16 de la búsqueda orgánica en la web de José Fachín. Sin embargo, mi posicionamiento web está en la 88, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hay más información o la gente busca más información en esta página sobre Facebook que en esta otra, ¿vale? O sea que esto no nos da pistas. Aquí pues lo encontramos al revés. Aquí en cómo crear un blog, aquí encontramos que está en la 923, sin embargo aquí está en la número 1, ¿vale? Entonces, pues todo esto nos da información de cómo ellos, de qué invertimos más tiempo o más esfuerzos nosotros en función de nuestras palabras clave. Aquí se ve, por ejemplo, pues ellos invierten más esfuerzo que esta otra, esta web invierte más esfuerzo que esta otra web en esa palabra clave, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, oye, pues podemos decir, oye, pues es que resulta que mi competencia hace más esfuerzo en blogs, aquí lo vemos otra vez, y hace más esfuerzo en Google, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, pues entonces sabemos dónde tenemos que mejorar, o sabemos dónde tenemos que cambiar, o no, yo prefiero seguir haciéndolo así, porque prefiero centrarme y que la gente me consulte a mí más cuando hablemos de Facebook, o que la gente me consulte a mí más cuando hablemos de, bueno, aquí de publicidad en Facebook, por ejemplo, o que me consulte más cuando hablemos de, pues otra que tenga menor, que casi todas, hay mucho de Facebook, por ejemplo, en esta otra. Entonces, eso nos sirve para ir analizando lo que vamos a hacer. ¿Qué más información tenemos importante? Bueno, pues por ejemplo tenemos una información importante, es el CPC, ¿no? Que es el precio medio por clic de esta palabra clave, ¿no? Entonces, sabemos que si vamos a hacer una campaña de AdWords de pago, poner un anuncio en el que utilicemos la palabra clave Search Console, va a tener un coste de 0,39, ¿vale? Pero si lo vamos a hacer una campaña basada en Webmaster Tools, el coste va a ser de 3,94. Es decir, que cada vez que nos pinchen, el coste aproximado de ese pinchar y traernos un lead a nuestra página va a ser de casi 4 euros, 4 dólares en este caso, que es la moneda que está puesta. Entonces, el tema es que esto también nos viene muy bien a la hora de planificar cuando vamos a hacer una campaña, ¿no? Para ver cómo lo que nos podría costar, ¿no? Como veis aquí la lista es bastante amplia, tenemos 6 páginas de palabras clave, ¿vale? Y aquí tenemos un montón de información sobre la prueba de competencia. Si, por ejemplo, entramos en esta zona, vemos que, como decía antes, teníamos en común entre esta página y esta página, tenemos en común entre estas dos
2208 palabras clave. Si pinchamos en ella, vamos a ir justo a esa lista, ¿no? A la lista de las palabras clave que compartimos, para ver mucho mejor estas palabras clave que compartimos, cuáles son, ¿no? Y ahí sí que hacer un estudio completo de quién invierte más en un sitio, quién invierte más en otro, o dónde tengo que mejorar yo si quiero conseguir el posicionamiento que tenía en la otra página, o viceversa, ¿no? Entonces, toda esta información la tenemos aquí, ¿vale? Lo podemos ver en cuanto a tabla, lo podemos ver en cuanto a en forma de gráfico, en el que veríamos las palabras que tiene esta web, las palabras que tiene esta web y las palabras coincidentes, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Aquí están los 12.000 y pico que nos decía de ellos, y aquí están los 5.000 y pico que nos decía de esta otra web, y aquí los 2.208 que son coincidentes entre las dos. Entonces podríamos ir aquí también y ver las palabras clave que tiene mi competencia, ¿vale? Aquí estarían las que tienen ellos, ¿vale? Y entraremos aquí pues como veis aquí, vamos a hacer, en este caso no tenemos por qué comparar, sino que podemos hacer un estudio nuestro propio, ¿vale? De nuestras propias palabras clave. Entonces, al entrar aquí veríamos pues el índice en el que están posicionadas de búsquedas, el volumen de búsquedas que han tenido, el coste por clic y la cantidad de resultados en los que ha aparecido esa palabra clave, ¿vale? Entonces, y la tendencia, es decir, aquí podemos ver, por ejemplo, que la tendencia de búsquedas de Google es pues ha sido muy grande, porque ha evolucionado de ser muy pequeñita hasta ahora, lo más reciente, que ha sido muy grande, hasta llegar a 3.420 millones de visitas, de búsquedas, ¿vale? Entonces, todo esto al final pues nos da pistas de qué tenemos que hacer nosotros, y además nos da la opción de que si queremos la podemos comparar con lo de otras empresas, ¿no? Como veis es muy potente. Bueno, pues esta es la parte de la herramienta de dominio versus dominio, ¿vale? Que, bueno, pues como comentaba, nos permite hasta comparar cinco dominios y ver cómo, sobre todo a nivel de palabras clave y de posicionamiento, cómo están, ¿no? ¿Qué es lo que es algo que es una de las herramientas, es una de las partes fundamentales que nos da la herramienta, ¿no? Luego en Senras, volviendo a la aplicación en general, tenemos también, bueno, hay otras, luego lo veremos un poquito más adelante, que es la parte de SEO y demás, pero tenemos una herramienta de informes, ¿vale? En el que podemos crear informes para poder tenerlos nosotros o para poder mandarlos a clientes, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues tenemos la opción de poder crear informes, como veis aquí, casi pues a mano, ¿no? Arrastrando partes que queremos poner o no. Incluso pues tenemos plantillas ya definidas de informes que Semrush nos ofrece, ¿no? Pues desde un informe mensual de SEO que nos mete tráfico, keywords y backlinks, una comparación de dominios o posiciones de búsqueda orgánica. Bueno, pues todo esto son informes ya predefinidos que podemos entrar en uno de ellos y ver pues qué datos queremos obtener de qué web, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí meteríamos el dominio, si queremos el informe para ordenador de sobremesa o para móvil, ¿vale? Y de qué base de datos queremos tirar, ¿no? Pues si en este caso de la de España, vamos a poner la de, por ejemplo, ¿vale? Y podremos crear un informe, ¿vale? Entonces esto es una plantilla en la que luego aquí podemos editar incluso pues el logotipo, el texto que queremos meter, generar no sé qué, un pie de página, y aquí ver pues las analíticas que queremos incluir en el informe, ¿no? Entonces esto es simplemente arrastrar y soltar, pues, y dejarlo donde queramos para que él nos muestre datos, ¿no? Y nos muestre aquí, de hecho ya hay datos por defecto, pero podemos mover o podemos eliminar o podemos cambiar de sitio los datos que aparecen por aquí. Con lo cual, bueno, pues, y luego generar un PDF, ¿vale? Esto es también muy potente y nos facilita mucho el trabajo, ¿vale? Bueno, luego veremos la parte de proyectos, que está por aquí. Os la quiero contar primero, pero luego veremos cómo crear un proyecto. Os cuento un poquito de qué va y luego entramos aquí, ¿vale? Bueno, en cuanto a lo que acabamos de ver del caso práctico, bueno, pues quedaros con que Semrush es una herramienta súper potente que permite analizar SEO y SEM, ¿vale?
ya lo decía antes, de propio y de la competencia. Nos vale para estudiar a fondo la competencia, sobre todo a nivel de palabras clave que están haciendo, de dónde vienen sus enlaces, sus competidores y demás. Nos vale para estudiar a fondo lo que hacemos nosotros, o sea, cómo lo estamos haciendo, y de hecho nos ofrece SEMrush una posible lista de competidores o palabras clave que nos podrían venir bien, ¿vale? Y nos vale sobre todo también para adaptar nuestro contenido, ¿no? Y adaptar nuestra web a los resultados obtenidos. Es decir, vamos a modificar nuestro contenido para que se adapte a esta recomendación de palabras clave y este estudio de palabras clave que hemos hecho, ¿no? Bueno, os voy a contar la parte de proyectos, de qué va, para que lo veáis. Y luego, porque dentro de la parte de proyectos está incluido también la parte de SEO. ¿Vale? Entonces, los proyectos lo que nos permiten es monitorizar y traquear la evolución de una marca en aspectos de posicionamiento orgánico y pagado, en crecimiento social, en link building, o sea, en los enlaces que tiene y que va teniendo, y luego hacer una pequeña auditoría SEO de nuestra página web o una auditoría SEO de un cliente, ¿no? O de la competencia. Y luego lo bueno es que podemos programar un envío periódico al correo electrónico. Entonces, cada X tiempo, cuando nosotros nos digamos, cada mes o cada semana, recibiremos el informe con estos mismos datos viendo la evolución que han tenido. Entonces, está muy bien porque tenemos a SEMrush trabajando para nosotros automáticamente, ¿no? Vamos a ver, 4 partes pequeñas que tienen los informes, que tienen los proyectos. Es la auditoría SEO, que en la herramienta Site Audit, que es un estudio SEO on page, que os decía antes que es a nivel técnico, para conocer el estado de salud de un sitio web por dentro. Pues si tiene enlaces rotos, el contenido que tiene duplicado, las páginas que cargan más lentas, problemas con las etiquetas H1 de los títulos y demás, o las metadescripción de pues el título, descripción y demás, o de las imágenes en la página web. Y además lo bueno es que SEMrush nos dice en qué URLs exactamente están los errores. Es decir, si pues te dice, pues tienes contenido duplicado en la página tal y la página tal, o la página de noticias carga muy despacio. O sea, todo esto SEMrush nos lo va a decir, ¿vale? Con lo cual podemos mejorar nuestras propias páginas web, quitando errores o modificando o haciendo que carguen más rápidas, ¿no? Tiene una opción que la llama SEO Ideas, que lo que hace es mejorar estrategias de posicionamiento web, porque en cuanto a contenido, a semántica, a enlaces, a experiencia de usuario y otras técnicas, ¿no? La lista completa de todo lo que se puede hacer para optimizar una página, ¿no? En función de las keywords coincidentes con la competencia. Es decir, él hace un estudio de competencia y nos dice, analizando keywords y backlinks y demás, nos dicen en qué podríamos mejorar, ¿no? A nivel de SEO. La parte de Social Media Tool es una herramienta para analizar toda la actividad social del negocio, de cualquier empresa, ¿vale? Los perfiles y páginas de redes sociales hasta 20 competidores. Y lo podemos hacer analizando Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Google+. Entonces, aquí él nos da una estadística de los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Google+, de las 20 empresas o 20 URLs que nosotros queramos, con lo cual podemos ver qué están haciendo en redes sociales, cómo lo están haciendo, si tienen éxito o no, qué tweet ha sido el más retuiteado o qué entrada ha gustado más. O sea, todo esto, con lo cual es muy, muy potente para ver qué está haciendo otra gente en redes sociales, ¿vale? Y luego aquí tenemos luego yo creo que sí que podemos entrar en SEMrush y ver cómo va. Pues tenemos aquí, por ejemplo, la evolución en cuanto a una palabra clave, la evolución pues de una empresa. En este caso creo que el ejemplo está hecho sobre la página del Real Madrid. Luego se hace una comparativa entre varios equipos, pero basado en la palabra clave fútbol y la página web del Real Madrid, nos va a decir cómo funciona la audiencia de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Google Plus y de YouTube para esa empresa, ¿no? En este caso el ejemplo es del Real Madrid. Vale, y luego la última parte es la del SEO Content Template, que es básicamente, si lo necesitas, o sea, si estás sin ideas para desarrollar el contenido, podemos meter una palabra clave, una keyword, ¿vale? Y SEMrush nos va a decir los principales competidores en las 10 primeras posiciones de Google para esa palabra clave. Las ideas de combinaciones de términos semánticamente relacionados de esa palabra clave, ¿vale? Para poder tener opciones por donde movernos. El cómo y dónde se ha utilizado esa palabra clave por nuestros competidores. Las longitudes promedio de los textos, pues mi competidor ha utilizado esa palabra clave en un texto de 500 palabras. Bueno,
pues eso o todos los competidores utilizan como mínimo 400. Bueno, pues nos da pistas de cómo tenemos que crear nuestro contenido, ¿no? ¿Qué enlaces contienen? Y luego unas recomendaciones básicas de SEO sobre pues dónde se debe incluir esas palabras clave, ¿no? Y para el título y la metadescripción de la página web, nos dice los títulos y metadescripciones del resto de competidores, a qué es lo que ellos tienen puesto en esas partes de la web, ¿no? Y así pues también nos da pistas de por dónde empezar. Entonces, con todo eso, pues nos podemos hacer, pues eso, empezar a desarrollar contenido, ¿no? Volviendo a Semrush, la parte de proyectos que está aquí, vamos a crear un proyecto para que veáis que es este caso sencillo, crear un proyecto y empezar. El que, por ejemplo, antes hablaba de la página del Real Madrid, vamos a coger también, para seguir con el ejemplo, vamos a meter esta página, ¿vale? Y le vamos a decir Real Madrid. Vale, entonces, bueno, aquí lo que tenemos es, pues lo que os decía antes, ¿vale? Pues la auditoría del sitio, el traqueo del seguimiento de social media, pues hay un montón de opciones que podemos ver, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos elegir, por ejemplo, la de la audición del sitio, ¿vale? Y vamos a decirle, bueno, pues aquí nos pide configurar los datos de rastreo, pues vamos a comprobar el límite de páginas que queremos que compruebe por auditoría, si queremos que la fuente sea el sitio web. De momento no vamos a querer que nos envíe un correo y esto pues iniciaría el rastreo, ¿no? Claro, lo que se pone, pues, se pone a hacer la búsqueda correspondiente a partir de la página y palabras clave y demás, y no sé lo que va a tardar. Va a tardar un poquito en hacer toda la información. Bueno, en este caso parece que ha habido algún problema porque no ha funcionado muy bien. Vamos a ver si con la parte de social media nos deja funcionar. Y vamos a ver uno de los ejemplos. Vale, pues aquí, por ejemplo, como hemos metido Real Madrid, él lo que hace es que por defecto rastrea internet y analiza los sitios de las redes sociales, encuentra las redes sociales del Real Madrid en este caso. ¿Vale? Entonces, si esta no fuera correcta o querríamos, o imaginaros que esta empresa tuviera dos perfiles de Facebook, aquí podemos darle a sugerir una cuenta y cambiar esta por otra. ¿Vale? Y aquí podemos pinchar y ver si realmente funciona o no funciona o lo que sea. Entonces aquí nos permite todo esto. Como por defecto sabemos que es correcto, pues aquí lo que nos... vale, aquí lo que nos pide es que nos conectemos con nuestras propias redes sociales si queremos hacer una comparativa. Vale, entonces aquí podríamos conectar para ver luego pues si queremos hacer una comparativa con nuestra, porque para analizar los datos de Facebook y demás tiene que ser a través de, o sea, si queremos que analice los datos de Facebook, pues tenemos que entrar, Semrush necesita permiso para entrar desde una cuenta de Facebook, ¿vale? Entonces vamos a conectar con mi propia. Mira, justo en este momento Facebook está con un problema de mantenimiento. Vaya, esto sí que es los problemas del directo. Vale, bueno, pues nada, volvemos a la presentación y simplemente comentaros lo que os decía antes, ¿no? Que si entráramos aquí, lo que tendríamos es que entraríamos una vez ya haciendo el login en Facebook, Instagram, en todas estas cuentas, con nuestros datos entraría en las cuentas de Facebook y demás de Real Madrid, como ya hemos puesto, y nos diría pues qué audiencia tiene, la actividad, pues si ha subido o ha bajado en seguidores o no, el engagement que tiene, oye, pues cuánta gente le da a seguir, cuánta gente le da a me gusta y demás. Y luego, si siguiéramos bajando para acá abajo, pues tendríamos un ejemplo
de, pues por ejemplo, el contenido más importante. Pues en Facebook el contenido más importante ha sido la entrada no sé qué, que ha tenido pues un engagement de 549.604, ¿vale? O sea, ha tenido pues una actuación de seguidores de más de medio millón de seguidores. Pues más de medio millón de seguidores le ha dado me gusta, le ha dado a compartir, ha hecho un comentario o lo que sea, ¿vale? ¿Qué más? Pues tendríamos aquí, por ejemplo, en Twitter, pues tendríamos el tweet más importante que ha tenido el Real Madrid, o en Google Plus la entrada más importante que ha tenido. Entonces podemos ver, analizar en todas estas redes sociales cuál ha sido porque además podemos ver todo, si entramos en la parte de Facebook, podemos ver todos los últimos mensajes de Facebook, todas las últimas entradas, todos los últimos comentarios, y podemos ver cómo ha ido subiendo, bajando la audiencia o evolucionando la audiencia en redes sociales de esto. Y lo bueno es que si lo dejamos configurado, hay una opción para configurarlo en SEMrush que nos pide que nos pide configurar cuándo nos hace el envío de esta información, con lo cual tendremos esta información en nuestro correo actualizada a ese día, al día concreto del envío del correo, pues cada semana o cada 15 días o cada mes cuando nos permita SEMrush hacer el envío. Creo que el mínimo hay uno diario, creo, y hay también semanal. Entonces tendríamos toda la información actualizada si queremos hacer un seguimiento exhaustivo a un cliente o a nosotros mismos. Imaginamos que acabamos de instalar nuestra página web y queremos hacer un seguimiento exhaustivo a nosotros mismos. Entonces, durante los primeros días de funcionamiento, bueno, pues podemos configurar esto y ver cómo desde las redes sociales tenemos movimiento o no de toda, o sea, hemos instalado nuestra página web y tenemos unos perfiles sociales, y con estos informes veríamos cómo evolucionan nuestros perfiles, cómo van funcionando nuestras entradas, para ir mejorando la estrategia de contenidos y de posicionamiento y de difusión de nuestras noticias o de nuestros comentarios, o sea, de nuestros posts o de lo que sea nuestro contenido en nuestra web y en nuestras redes sociales. ¿Vale? Con lo cual también pues es muy potente. Y lo bueno es que el proyecto dentro de SEMrush funciona solo, va funcionando solo y nos va mandando los informes con la configuración que le hayamos puesto. Mientras no la cambiemos, nos seguirá mandando siempre los mismos informes actualizados al día concreto. ¿Vale? Pues bueno, principalmente, como os comentaba, lo que sacamos de los proyectos es que nos ofrecen una información continua de lo que ya se ha hecho y de cómo continuar nuestro trabajo de SEO, porque vamos recibiendo informes constantes. También obtenemos y podemos deducir que las redes sociales son uno de los mejores medios de difusión de nuestros propios contenidos, ¿vale? Porque nuestro contenido puede estar en nuestra web y ser muy bueno, pero si no obtenemos tráfico, y mucho tráfico se obtiene de las redes sociales, pues nadie lo va a ver, con lo cual las redes sociales, tal y como la repercusión que tienen hoy en día, son uno de los mejores medios de difusión que hay, ¿no? Las redes sociales también nos ayudan a posicionarnos mejor y a posicionar nuestros contenidos. Y luego, sobre todo, lo importante es que en las redes sociales se crea comunidad, es decir, que nuestro contenido va a funcionar mejor si creamos una comunidad, que nuestros contenidos se vean en las redes sociales y se crea una comunidad alrededor de ellos, ¿no? Y también tener en cuenta pues que cuando hagamos un análisis de competencia veremos que nuestra competencia en muchos casos ya está en muchos sitios, tiene web, está en redes sociales, está en perfiles que nosotros no tenemos. Entonces hay que analizar si tenemos que estar o no donde están ellos, porque si nuestra competencia está, lo normal es que haya que estar, ¿vale? Pero mejor que ellos. Y si hay casos en los que detectamos que nuestra competencia no está en una red social, habría que analizar por qué, si porque no tiene interés o porque realmente todavía no lo han hecho, y entonces deberíamos hacerlo porque seremos los primeros en esa red social con nuestro tipo de empresa, ¿no? Entonces es importante hacer un análisis exhaustivo de nuestra competencia en este caso, y SEMrush creo que es una herramienta, si no la mejor, fantástica para conseguir una información profunda y hacer un buen análisis para luego elaborar un buen plan de contenidos y un buen plan de marketing, ¿no? Así que nada, pues nada. Poquito más. Agradeceros la visita. Si tenéis cualquier duda en la herramienta, ahí tenéis también la opción de poder enviar un correo, una pregunta o varias preguntas que contestaremos por correo electrónico, ¿vale? Y nada, simplemente os dejo aquí las referencias de los artículos y blogs y demás de donde hemos sacado toda esta información. Aparte de SEMrush, por ejemplo, os ofrece unos manuales muy buenos, guías muy buenas de trabajo. Y nada, si tenéis cualquier duda o información, pues tenéis ahí el correo de webinars de Bilib y la propia página web de Bilib. Así que nada, muchas gracias.